Buenas tardes, soy el doctor Ronald Retamoso, médico ocupacional. El día de hoy vamos a tocar un tema importante para la salud ocupacional, como es la conservación auditiva. Sabemos que en un ambiente laboral existen riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Dentro de los riesgos físicos tenemos como principal a el ruido, ¿no? Entonces vamos a conocer en esta presentación todas las características y lo que tenemos que saber con respecto al ruido. El ruido es un sonido indeseable que produce efectos tanto físicos, psicológicos y otros más que interfieren con las actividades humanas, tanto como es la comunicación, el trabajo o el descanso, ¿no? Entonces este ruido puede conllevar a distintas alteraciones y enfermedades en nuestro organismo, los cuales inicialmente pueden pasar desapercibidos para hacerse ya visibles o ser identificados a lo largo de los años de estar percibiendo una intensidad de ruido. Entonces conozcamos un poquito más el oído para saber hasta qué punto podemos lesionar dicho sentido. Como ven, el oído externo es la parte externa, ¿no?, de la oreja, lo que es visual, hasta la membrana timpánica, que es justamente una membrana de color celeste en la imagen. Ahí es donde acaba el oído externo, ¿no? Después de esto sigue el oído medio y ahí tenemos unos huesecitos como son yunque, martillo y estribo. Ahí en esta zona del oído medio empieza a generarse tal vez ya lesiones, ¿no?, cuando existe exceso de ruido. Después sigue el oído interno y ahí tenemos al caracol o tenemos al nervio óptico, ¿no?, la cóclea, que es parte del caracol. Entonces aquí ya el ruido también puede generar lesiones a este nivel. Entonces el ruido genera lesiones a nivel del oído medio y el oído interno. ¿Cuáles son los efectos de la exposición al ruido? Tenemos efectos auditivos, ¿no? Puede generarse una pérdida temporal de la audición. Por ejemplo, alguien puede hacer un disparo, puede haber una explosión y a veces perdemos temporalmente la audición, ¿no?, pero después se recupera, ¿no?, después de este sonido tan intenso y brusco. Puede haber una pérdida permanente de la audición, ¿no? Por ejemplo, tenemos trauma acústico, son ya disminuciones de la audición, sobre todo para los sonidos más finos, ¿no? Los digamos menos audibles. Y podemos llegar a tener una hipoacusia por ruido, que ya es una disminución de la audición que ya se genera en el tiempo, ¿no?, de forma un poco más crónica, que también ante la disminución progresiva podría generar una enfermedad profesional como es la sordera profesional, ¿no? Entonces esa es la hipoacusia. Tenemos efectos no auditivos, ¿no? Por ejemplo, dificultad para la comunicación hablada, dificultad para concentrarse, molestias, disminución del rendimiento en el trabajo, aumento de los accidentes de trabajo. También tenemos otros fisiológicos, ¿no?, que pueden conllevar enfermedades, por ejemplo, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, úlceras al estómago, problemas del sueño, ¿no? Entonces, este ruido puede generar una serie de enfermedades, ¿no?, problemas digestivos, problemas de la presión, irritabilidad, nerviosismo, insomnio y así, muchos otros más que no necesariamente afectan la audición, sino ya afectan nuestra vida cotidiana. Normalmente cuando se van presentando alteraciones en la parte auditiva, el médico se apoya en ciertas evaluaciones, ¿no?, como son la otoscopía, que es el procedimiento de visualizar al menos el oído medio, porque es hasta ahí donde podemos ver con el otoscopio. Algunos pueden realizar pruebas como la acumetría, ¿no? Y tal vez la forma más importante de poder conocer el nivel de audición lo tenemos mediante la audiometría. Esta audiometría
lo realizamos en una cabina, ¿no?, sonora, donde no hay ruido, y mediante un audiómetro pues identificamos y le hacemos pruebas, ¿no?, de distintos tipos de ruido a la persona, y la persona va haciendo señales, ¿no?, que los va escuchando. Entonces creo que la mayoría de ustedes en algún momento han pasado una prueba de audiometría, y esto nos puede dar a conocer rápidamente cuál es el nivel de audición que uno tiene. En cuanto a la vigilancia de la salud por parte de salud ocupacional, siempre estamos viendo el historial laboral, ¿no?, cuántos años viene trabajando, el historial clínico, si va presentando algunas molestias. Por ejemplo, hay personas que han tenido ya disminución de la audición y ya perciben problemas para comunicarse, o tienen zumbidos, o tienen pitillos, o simplemente no escuchan sonidos leves. Entonces todo eso vamos generando un historial, hacemos una exploración específica, vemos lo que sea necesario en la evaluación, o tal vez nos apoyamos en los exámenes auxiliares, como dijimos, otoscopía, audiometría. Teniendo esto, una evaluación, llegamos a un diagnóstico, y a partir de ahí realizamos una vigilancia de la salud, pues, ¿no?, porque existen diagnósticos que ya ameritan que esta persona sea evaluada a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si alguien ya tiene una disminución de la audición, ya tiene que pasar periódicamente pruebas de audiometría para saber que no empeore esta pérdida de la audición, ¿no?, porque eso podría llevarlo a una enfermedad ocupacional. Entonces, en las audiometrías se utiliza una clasificación, ¿no? Como dijimos, puede haber un trauma acústico, donde se va perdiendo el nivel de la audición en ciertos tipos de ruido, ¿no?, y esto puede encontrarse desde leve o tal vez a lo avanzado. Y cuando ya va siendo un tiempo más prolongado de pérdida de la audición, tal vez ya encontramos hipoacusia, que es ya disminución o pérdida de la audición, ¿no? Y también hay niveles, ¿no?, leve, moderado y avanzado, y esto nos arroja como diagnóstico la audiometría, ¿no? Ahí ya es donde vamos a encontrar esta pérdida de la audición, y identificaremos, ¿no?, hasta qué nivel ha tenido la afectación una persona a consecuencia de estar expuesto al ruido. Ahora, en esta hipoacusia, ¿no?, que es la que tal vez más nos preocupa porque es la que va a generar una enfermedad ocupacional, vamos también percibiendo síntomas específicos, ¿no?, el cual es progresivo, ¿no?, cada año va empeorando, cada año va empeorando. Hay problemas en la comunicación, ¿no? No puede discriminar el habla. No sé, antes podías decirle su nombre, ¿no?, a una cierta distancia y te escuchaba, pero después te percatas que esta persona ya no te escucha. Puede tener zumbidos o ruidos que esta persona percibe, ¿no? O puede a veces tener ciertos dolores a nivel de la audición, del oído, cuando hay una percepción de un ruido intenso, ¿no? Puede dolerle el oído. Entonces, estos y todos los síntomas que conversamos o molestias que podemos encontrar a consecuencia del ruido son los que tenemos que identificar rápidamente ante una hipoacusia. Ahora, ya tenemos identificado entonces el punto importante del ruido, ya tengo identificado cuáles son los síntomas que va presentando, ya tengo un diagnóstico. Ahora tendría que hacer un control, ¿no? Y acá entra a tallar el área de seguridad y el área de salud ocupacional. Entonces, ¿cómo vamos a controlar este problema? Tenemos dos tipos de controles, ¿no? Podemos utilizar medidas técnicas, ¿no?, que tienen el objeto de disminuir la generación del ruido y la propagación del mismo. Dentro de esto tenemos el control del ruido en la fuente que lo genera, el control en el medio de transmisión, en el ruido del receptor, ¿no?, el control del ruido en el receptor. Y tenemos la segunda, las medidas organizativas, que tienen por objeto reducir el tiempo de exposición del ruido. Vamos a hablar cada una de estas. Por ejemplo, en las medidas técnicas, como dijimos, hay
etapas en las que podemos trabajar. El control del ruido en la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez distribución de máquinas en las plantas, ¿no? Que no estén acumuladas en un solo lugar y están generando ruido solo para esa área. Comercialización de máquinas de bajo nivel de ruido, ¿no? Al menos ya se van modernizando las máquinas, suenan cada vez menos. Procesos de trabajo menos ruidosos, mantenimiento de los equipos, reducción del ruido de los sistemas hidráulicos, neumáticos, reducción de ruido en las superficies que vibran, ¿no? Entonces, ahí podemos trabajar. Control en el medio de transmisión, colocar una máquina dentro de una cabina cerrada, colocar una pantalla entre la máquina y el trabajador, situar al trabajador en una cabina tal vez insonora, control de ruido en las estructuras, montar máquinas sobre bases pesadas y rígidas aisladas de la máquina las máquinas del suelo y utilizar conexiones flexibles. Esto puede disminuir también la transmisión del ruido. Control del ruido en el receptor, y acá hablamos netamente de equipos de protección individual que se pueden otorgar y se pueden considerar, ¿no? Para el trabajador hablamos de orejeras, tapones con banda y otros distintos tipos de protectores auditivos. Entonces sabemos que en el mercado hay una infinidad de protectores auditivos de distintos modelos, marcas, y todos estos tienen una finalidad: proteger o disminuir la percepción del ruido, ¿no? En nuestra audición. Entonces tenemos también distintos tipos de orejeras, ¿no? Y cada orejera te otorga pues un grado de protección, ¿no? Entonces estos equipos de protección deben ser evaluados por el área de seguridad para poder escoger el más adecuado, idóneo, ya que cada uno no es por el color, sino que cada uno tiene un nivel de atenuación del ruido, ¿no? Hay tapones muy simples y básicos que te podrían apoyar una reducción de, no sé, 5, 8 decibeles, ¿no? Y las orejeras tal vez te ayudan a poder atenuar 5, 10, 15, 20, 21, 22 decibeles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ruido, hablamos de un nivel de percepción, y mediante la medición de los decibeles podemos hablar justamente de cuánto es el nivel donde yo debo ya actuar, ¿no? Como lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, lo que busca el área de seguridad es justamente el nivel de atenuación que te otorga en un equipo de protección, que ahí vamos a tocar un poquito más adelante el tema. Medidas organizativas: limitación del número de trabajadores expuestos, ¿ok? Rotación de los trabajadores, descansos en ambientes silenciosos. Eso también ayuda a tratar de trabajar el ruido, ¿no? Y ese es un tema solo de organización de tiempos y horarios. Entonces, también el área de seguridad y salud debe generar un programa de prevención de la audición, ¿no? Entonces hablábamos de que el ruido se mide en base a la intensidad, ¿no? Y estos decibeles que se podría generar es lo que evaluamos mediante un monitoreo, ¿no? de ruido. Entonces, el punto y quiebre o el nivel de acción que yo debo tener es a partir de 85 decibeles, ¿no? La norma de ergonomía me habla justamente que no puedo exceder los 85 decibeles, ¿no? Entonces, a partir de que yo ya genero más de 85 decibeles, tengo que otorgar una prevención, no tengo que aplicar justamente todo lo que conversamos en ese momento, ¿no? Para poder disminuir, mitigar, reducir, eliminar, quién sabe, al máximo la generación de ruido, para no lograr que mi trabajador haga una enfermedad ocupacional. Entonces, lo máximo permitido en 8 horas de trabajo es 85 decibeles. Este desarrollo de este programa de conservación que ejecuta el área de seguridad, pues habla primero de que
tenemos que realizar una medición del nivel sonoro mediante un monitoreo de ruido, ¿no? Ahí identificamos que pueden haber áreas ruidosas, o identificamos que el puesto del trabajador X es un puesto justo de exceso percepción de ruido, ¿no? Entonces tal vez esta persona tiene herramientas o tiene máquinas que le toca trabajar que son las que más suenan, ¿no? Tal vez el trabajador B, C no tienen la misma percepción del ruido, pero sí tal vez este trabajador X sí tiene justamente, para mala suerte, una área de trabajo donde existe más de 85 decibeles, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar todas las posibilidades en cuanto a disminuir toda la percepción, la generación, y trabajar hasta con el receptor, ¿no? Para tratar de llegar a un ambiente donde exista menos generación de ruido, ¿no? Entonces nos apoyaremos desde el área de salud mediante la evaluación del examen médico de forma anual, ¿no? Dependiendo de los puestos de trabajo. Entonces ahí iremos conociendo si esta disminución de la audición a consecuencia del ruido del ambiente de trabajo va a repercutir en el estado de salud de la persona, ¿no? Entonces se le va brindando la protección del caso, obviamente mediante los equipos de protección auditiva, y se van haciendo todas las medidas de ingeniería para poder trabajar en la generación del fuente, en la transmisión. Vamos capacitando también a la persona para que pueda encontrar la responsabilidad al uso correcto y adecuado de los equipos de protección auditiva que se les entrega, ¿no? Muchas personas no están acostumbradas, no les agrada el justamente utilizar tapones, orejeras, lo sienten incómodo, pero porque la disminución del ruido, a veces la hipoacusia, no avisa, no genera dolor, sino es algo silencioso, ¿no? Que recién se percatan cuando ya hay una disminución de la audición de nivel moderado tal vez, pero ya no hay vuelta para atrás, ¿no? O sea, ya no se puede regresar a volver a tener la misma audición. Si llegamos a un nivel de audición de pérdida severa, pues lo único que nos ayudaría son unos audífonos, ¿no? Que más que todo lo vemos en personas pues ya de la tercera edad, ¿no? Entonces lo ideal es no llegar a ese nivel. Conozco en la evaluación médica muchas personas de menos de 40, menos de 50 años que han perdido la audición y solo con sus audífonos pueden mejorar en cierta parte su nivel de audición, ¿no? Pero no es completamente recuperado. Entonces, este control de este programa, pues es algo importante, ¿no? Que el área de seguridad y salud en el trabajo puedan generar un programa en la cual se toquen todos estos puntos. Entonces, como les hablaba, los tipos de protección lo que tienen como finalidad es atenuar el nivel de ruido, y justamente el área de seguridad, identificando el nivel de atenuación mediante el NRR que otorga cada equipo de protección, es el que elige de acuerdo a la actividad, ¿no? El nivel de atenuación está bien claro siempre en la ficha de especificación del equipo de protección auditiva que utilice, ¿no? El cual te mencionará cuál es el nivel de atenuación o de disminución de ruido que te genera en la persona, y elegirán si es un tapón, si es una orejera, ¿no? Y cuál de estos tipos también le conviene utilizar. Muy bien, espero les haya agradado este tema, y conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.